bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro canal de la Iglesia Confraternidad Cristiana de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando una vez más. Le invitamos para que usted pueda disponer su corazón para en este momento alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Yo levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, tu salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria,
hagas sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame, levántate y 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 sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame, levántate, sálvame, levántate, sálvame, levántate, sálvame. Me has dado libertad, salí de mi prisión, tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy, no vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Me has dado libertad, salí de mi prisión, tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy, no vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad, me
libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor con todo nuestro corazón a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted tiene varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa a través del Banco Colpatria. También contamos con esta misma entidad con el botón de pagos PSE, y también usted puede acercarse a todos los puntos de Baloto a nivel nacional para que usted realice allí las donaciones que usted con todo su amor dispone en su corazón. También queremos agradecer a todas las personas que nos han estado ayudando también en especie para que otras personas puedan ser bendecidas, hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas a nosotros. Así que le agradecemos mucho por su amor y su generosidad. Prepare por favor ahora su Biblia, su agenda y su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque ya mismo vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios lo bendiga mucho y muy atentos. Qué bueno volver a encontrarnos para escuchar, disfrutar del maravilloso mensaje de la palabra del Dios Todopoderoso. Es importante poder percibir que cuando nos acercamos a la persona de Cristo Jesús, hay unas tensiones que se presentan desde las perspectivas internas y externas del sujeto, del ser humano, porque es un cambio. Y cuando uno produce cambios, siempre hay tensiones. Cuando hablamos de conflictos, son dos fuerzas que están opuestas. La una quiere vencer la otra. Así que cuando hablamos de conflictos espirituales, nos estamos refiriendo al hecho que cuando yo deseo buscar una vida espiritual más profunda, me voy a encontrar con tensiones, y tensiones fuertes. Y tensiones que las Sagradas Escrituras las demarcan como asuntos que tienen que ver mucho más allá con lo que es asuntos temporales o materiales. La palabra de Dios va mucho más allá, a hablarnos de asuntos que tienen que ver espirituales. O sea que nuestra lucha es fuerte. O sea que cuando una persona se acerca a Cristo Jesús, lo que hay es que enseñarle que hay unas armas importantes para poder vencer esas tensiones que se presentan. Muchos creyentes hoy en día están debilitados porque no hacen uso de las armas. Algunos no las conocen, otros conocen esas armas espirituales pero no las usan. Así que están en desventaja con toda esa presión y tensión que les lleva a debilitar sus vidas espirituales. La palabra de Dios es relevante para la vida del creyente, para acercarse y estar en más comunión con Dios. Podemos entender, vamos a en estos minutos entender un poco sobre lo que significan, lo que son esos conflictos espirituales y la herramienta que el Señor nos entrega. Así es que el Dios Todopoderoso ilumine su mente, su corazón, su alma, nos ilumine a todos para poder comprender, para poder escuchar, para poder discernir la palabra, reflexionar en la palabra de Dios y tomar decisiones, y luego de tomar las decisiones, ponerlas en práctica. Que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas. Así es que cuando hablamos de esos conflictos espirituales, hay que percibir a la luz de la palabra de Dios que nos dice. El apóstol Pablo tiene algo para decirnos al respecto. En primera instancia nos dice que en 2 de Timoteo capítulo 2:4, 2 de Timoteo 2:4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es importante esto. Toda persona que ha entregado su vida a Cristo Jesús, que después de haber analizado, escuchado, pensado, reflexionado y ha tomado la decisión de que la opción de seguir el camino de la palabra de Dios es relevante para su vida, entonces debe de entender que entra a un espacio donde podemos disfrutar de la persona de Cristo Jesús, de su palabra, que nos guía y nos orienta hacia una salvación segura. Entonces es para todos. Y el Señor le está diciendo, te está diciendo y me dice, si nosotros entendemos que estamos ahora en el camino que es Cristo Jesús, entonces nosotros debemos de avanzar confiadamente entendiendo qué es nuestra prioridad. La prioridad es el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura.
Así es que el apóstol Pablo le está diciendo, ¿verdad?, de una manera especial a Timoteo y a través de Timoteo a todos nosotros. Si hemos entendido el mensaje de Cristo Jesús, sabemos que somos llamados a ser soldados de Cristo Jesús. O sea, a estar dentro del reino de Dios, a servirle a Dios sobre todas las cosas. La prioridad es el reino de Dios, la prioridad es Dios sobre todas las cosas. Así es que seguramente tenemos nuestros trabajos, nuestro estudio, tenemos nuestra familia, tenemos muchas ocupaciones, seguramente. Pero lo importante es que si usted entiende que su prioridad es Dios, entonces usted va a evitar que esas tensiones externas terminen destruyendo su vida espiritual. Si usted no ha entendido que la prioridad es Dios, entonces déjeme decirle, o sea, en esa tensión espiritual está perdiendo, está siendo vencido y no va a disfrutar de las bendiciones del Dios Todopoderoso. En segunda instancia, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es importante percibir lo que nos dice las Sagradas Escrituras. O sea, las armas de Dios, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no se trata de que a usted le traiga una predicación de fuerza mental, de positivismo, de decirle que todo va a marchar bien porque usted dice, sí, creo. Porque usted está diciendo, sí, yo creo que Jesús puede hacerme la obra, yo sé que Jesús puede salvarme, yo sé que Jesús puede sacarme de este problema. Satanás también cree en Jesús y tiembla. Tiembla ante la presencia de Jesús de Nazaret, pero no le hace caso, se resiste a él. Tenemos hoy en día muchos llamados cristianos que no están doblegados ante la presencia del Dios Todopoderoso, no toman las armas que Él les entrega y están precisamente en pos de los asuntos, destruyendo y debilitando su vida espiritual. En los conflictos espirituales están siendo vencidos. Por eso hay que entender que el arma poderosa está en Dios, el Dios Todopoderoso. Y cuando tomamos el arma que Dios nos entrega, podemos vencer al adversario y construir. Me siento que estoy construyendo. No siento que soy la persona esa que simplemente estoy frecuentando una comunidad cristiana de vez en cuando. No me siento solamente esa persona que sí, que cada 8 días o cada 15 días puedo observar o escuchar una predicación o leer la Biblia, orar, etc. No. O sea, la persona que entiende las armas de Cristo Jesús está venciendo y está construyendo, porque Dios nos ha llamado a construir su reino. Ahora el Señor también nos está diciendo un aspecto número 3 que el apóstol Pablo resalta. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12, le dice a Timoteo, le dice, usted no está llamado a ser una persona pacífica o inactiva, más bien, inactiva en el reino de Dios. O sea, si usted siente que es inactivo en el reino de Dios, preocúpese, pregunte qué puedo hacer, busque su orientador espiritual, acérquese al pastor, llame al pastor, llame a la pastora, dígale qué puedo hacer, busque a un orientador espiritual que esté afín con las Sagradas Escrituras, porque eso es lo que enriquece y fortalece su vida espiritual. Y diga, ¿qué puedo hacer? No puedo seguir inactivo en mi vida espiritual. Que en el día usted sepa que hizo algo por el reino de Dios. Y no cualquier cosa, cualquier asunto, o que está dejando el tiempo que le sobra para servirle al Señor. Recuerde, usted es llamado ante la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando usted tiene esas armas, entonces puede vencer al adversario y sabe dónde está. Porque siempre lo he dicho, cuando uno sabe dónde está, sabe qué hacer. Cuando uno no sabe dónde está, pues cualquier asunto es lo mismo, ¿no? Y por eso el apóstol Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna. Dice la palabra del Señor. Otra vez, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Pelea la buena batalla. Los conflictos vienen, las tensiones vienen porque quieren debilitar tu vida espiritual, quieren debilitar tu comunión con Dios, quieren debilitar tu relación con tu familia, quieren crearte conflictos a nivel económico, a nivel de la salud y muchos más, y desean hundirte en el pozo cenagoso, como decía el salmista, que estaba totalmente desesperado porque se había olvidado el arma poderosa que tenía en el Dios Santo. Y entonces en un momento cuando él reacciona, toma las armas y dice, me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ese es mi Dios y el suyo también.
Es el Dios que ministra y nos dice, estamos en este mundo, en esos tiempos, y como lo dice el apóstol Pablo, batalla, pelea la buena batalla, tiene las armas, tú eres vencedor. No es un acertijo de si ganamos o no ganamos. La vida espiritual, la salvación, Dios te ha dado una bendición especial. Avanza en tu vida espiritual, protege tu vida espiritual, protege tu salvación, protege el regalo tan especial que Dios te ha entregado. Es lo que el Señor ministra en nuestras vidas. Por eso bien, nuevamente el Señor, cuando se acerca a través del apóstol Pablo en el libro de los Romanos, miren lo que dice allí, Romanos capítulo 7, versículo 23, dice, aquí hay una tensión porque el apóstol Pablo nos dice sobre esa lucha que tiene internamente. Dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, y es la ley del pecado. Y esta ley lucha contra la ley de mi mente, y hay una resistencia y un conflicto constante. Y dice, soy un miserable. Miren la condición en la que se encuentra el sujeto, el apóstol Pablo. Soy un miserable, o sea, estoy en un conflicto, porque ya debería de haberme consagrado al Dios Todopoderoso. Debería estar sirviendo a Cristo Jesús con toda mi vida, con toda libertad, pero todavía la carne como que trata de absorberme. El conflicto espiritual. El apóstol Pablo lo reconoce, hay un conflicto. Queremos servirle al Señor, queremos saber qué es lo bueno, lo correcto, y hay algo que nos aleja, trata de impulsarnos hacia lo que no es del Señor. Y el apóstol Pablo entonces termina el texto y dice lo siguiente: gracias a Dios. Dice, porque he encontrado algo, encontré el arma, un arma para poder protegerme de esa presión y de esa tensión que el adversario trae contra mí, que mi propio yo, ¿verdad?, trata de desestabilizarme, que Satanás con sus astucias trata de debilitar, porque esta es una guerra, una lucha, no contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes, contra gobernantes. O sea, es una lucha constante, y el apóstol Pablo se asió de esa arma y dijo, gracias. Dice, gracias Dios mío, porque por medio de Jesucristo nuestro Señor puedo vencer la carne. Aleluya. Es lo que nos dice el Señor. Es a través de la persona de Cristo Jesús quien ministra en nosotros el poder del Espíritu Santo. Y cuando el poder del Espíritu Santo está en nuestras vidas, no estoy con esas tensiones carnales que en vez de construir debilitan, pensando que soy el mejor de los que están, o pensando que puedo avanzar en unos procesos porque los otros son inferiores a mí en mi vida espiritual, o que si alguien se equivoca entonces voy a aplastarlo porque se equivocó, y esto es lo más puro, seguir lo de Dios. Sí, es lo más puro, seguir lo de Dios, pero no se le sigue haciéndole daño a los demás, lastimando a los demás, destruyendo a los demás o destruyéndose uno a sí mismo. Tome esa herramienta que es la persona de Cristo Jesús y avance y destruya en el nombre de Jesús toda artimaña del adversario. Conflictos espirituales están ahí. Yo no puedo decir, vamos a orar para que esos conflictos desaparezcan y decirle, Señor, haz que a mi hermano desaparezcan los conflictos espirituales, porque no son parte de ese dinamismo de su propia vida. O sea, usted seguirá avanzando y construyendo su vida espiritual, y vendrán las tensiones, su propio yo tratará de atacarle, tratará de atacar el mundo con sus malas intenciones. Satanás buscará la forma de debilitar su vida espiritual, pero usted debe tener el arma. Si usted no tiene el arma, que es la persona de Cristo Jesús, va a tener dificultades para poder avanzar en su vida espiritual. Así es que es importante entender, para culminar, ese elemento que nos habla la palabra del Señor, porque hay un texto maravilloso que nos habla la Escritura allí en Efesios capítulo 6 versículo 10 al 17. Después de lo que hemos observado que el apóstol Pablo nos dice, el apóstol Pablo escribe un texto muy interesante allí en Efesios 6, 10 al 17. Y dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y el calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Es lo que nos menciona las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. Ahora, cuando uno observa ese texto, uno puede observar de una manera más clara cómo se teje esta arma especial que el Señor nos entrega. Mire que aquí nos habla sobre la armadura del creyente. Y sí, aquí hay algunos aspectos muy especiales. Algo que me parece de prestarle atención es que el apóstol Pablo está hablando de toda la armadura, después de que da algunas orientaciones de cómo debemos comportarnos en la casa, en el hogar y en otros ámbitos. Cuando él le dice a la esposa, al esposo cómo debe de actuar, a los hijos cómo deben de comportarse, y entonces luego le dice, por lo demás, o sea, estén bien preparados, porque si no tienen esta arma, ustedes no van a funcionar allá en el hogar. Van a tener problemas, dificultades. Aférrese a Cristo Jesús, y mientras más me aferro a Cristo Jesús, entonces voy a entender bien lo que está pasando a mi alrededor. Y entonces él dice acá, y empieza a mencionar sobre la importancia de estar bien preparados, bien firmes, para poder vencer en el día malo. Porque llegan los días complejos, difíciles, y debemos estar preparados. Así que cuando usted observa, el apóstol Pablo empieza a hablar desde el versículo 14, estad firmes, ceñidos vuestros lomos, y empieza a decirle cómo es que debe de estar preparado, las armas. Es ese armamento que el creyente debe tener. No es un arma, como mencionamos ahorita, basados en armamento del mundo. Es un arma que viene de Dios, y Dios es espíritu, y por eso Él nos entrega esas armas espirituales para poder vencer a lo que el mundo trata de hacer, ¿verdad?, en contra de nuestras vidas, el yo o el mismo enemigo, el adversario. Habla sobre la verdad, el arma de la verdad. Luego dice el arma de la justicia. No voy a mencionar aquí los elementos con los que él hace la comparación, que simplemente es armamento militar que había en ese tiempo para los soldados. Tocaría ahora hacer unos cambios a los nuevos formas de protección de los soldados hoy en día, o de los ejércitos. Pero aquí lo relevante del apóstol Pablo es que me va a decir que hay un arma para el creyente que es la verdad. Segundo, me dice que hay un arma importante para el creyente que es la justicia. Donde no hay verdad, no hay justicia. Donde no hay verdad, no hay justicia. Me dice también de que hay un arma que se llama el Evangelio de la paz. Paz. La paz es la hija de la justicia. Si no hay justicia, no hay paz. Por eso la resistencia de mucha comunidad cristiana en Colombia cuando hubo lo del plebiscito. Porque el cristiano entiende que vengan a hablarle de paz, ¿sí?, antecediendo la justicia, ellos dicen no funciona. Y la historia registra de una manera especial. Si no hay justicia, no hay paz. La justicia, cuando yo empiezo de una manera especial a entregarle a cada persona lo que merece como sujeto, como ser humano, y no conforme lo establece el hombre, sino conforme lo establece la palabra de Dios. Dios va mucho más allá en su misericordia que el hombre, que el ser humano. Por eso muchos de los que son hijos de Dios, son discípulos de Cristo Jesús, deberían de entender esto en sus relaciones comerciales, en sus negocios y con sus empleados. O sea, es la justicia que viene de Dios. ¿Sí? Si usted puede darle más a la persona que tiene como empleado, dele más. Bendiga a esa persona. Es lo que nos demanda la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces la verdad, la justicia y la paz. Luego nos dice la salvación. Y luego nos habla sobre la palabra de Dios y la oración. Miren que son varios elementos. Pero solamente hablaríamos de la verdad en este momento. Hablemos de la verdad. La verdad es un asunto que ha sido una preocupación del hombre desde
desde la antigüedad, desde que surgió. Tenía la verdad en sus manos cuando estaba en la presencia directa de Dios, allí en el paraíso, pero despreció esa verdad y se fue a buscar otras verdades. Pensó que había algo que le podía llenar más que Dios, y desde ese momento el mundo ha entrado en conflictos, en tensiones. Y nosotros como occidentales entendemos esa verdad, y mucho cuidado con esto, porque terminamos hablando de la verdad de los griegos y no la verdad que viene inspirada por Dios. Entonces, cuando nos encontramos con la verdad allí en el griego, llamada por ellos la aletheia, entonces la aletheia tiene que ver fundamentalmente con ese proceso en el cual el ser humano va a investigar algo. Entonces hay un objeto y ese objeto lo empieza a investigar y lo que le interesa es conocer la verdad, ¿qué es el objeto? Entonces el objeto, esa verdad es una verdad momentánea, porque no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con lo que el objeto es, ni tiene que ver con el futuro, es con lo que el objeto es. Entonces el griego se queda en el objeto investigando qué es. Pero ahora, ellos mismos, los mismos griegos dicen, no es posible, porque los sentidos nos engañan, entonces no es posible conocer esa verdad. A algunos personajes, como el caso de Parménides, el caso de Anaxágoras, son personajes que tratan de estudiar lo que es la verdad. Parménides decía, por los sentidos no, por la razón. Por la razón podemos conocer la verdad. Hoy en día hay muchos creyentes que quieren conocer a Dios a través de esos elementos, por la experiencia y por la razón. Por eso tenemos tanto cristiano hoy en día fracasado y tantos discípulos que empezaron con mucha fuerza, pero hoy como Judas y como otros personajes se han debilitado y están yéndose hacia atrás. Otros están siendo inactivos porque están buscando la verdad en su razonar y en su experiencia, a lo griego, a la cultura griega, en el sentido griego. Pero el sentido, ¿verdad? A la perspectiva hebrea, los hebreos entendían la verdad y lo llaman con el nombre del Emelech, el Emet. Emet es la verdad. Y el Emet para los hebreos no significa algo que es momentáneo, sino que es el hecho de una verdad que está en un proceso de construcción. Y entonces nosotros tenemos una verdad que está en ese proceso de construcción. No porque lo que viene no lo sabemos, sino que ya lo sabemos, pero viene en ese proceso de constitución en el medio. ¿Qué significa eso? Que la verdad viene desde el momento en que Dios creó al hombre. Sabemos cuál es la verdad. La verdad está transcurriendo a medida que Dios toma un pueblo llamado Israel. Ahí está la verdad. Y podemos ver Dios actuando y diciéndole al hombre, compórtese como un hijo mío. Compórtese como un pueblo que he llamado. Compórtese como un sacerdote en su casa. Compórtese como una persona que ha conocido la verdad de Dios en su mente y en su corazón, en todo su ser. Pero es Dios viniendo a la mente y al corazón. Es Dios quien ministra en la razón y en las experiencias, en los sentidos. No soy yo el que busco a través de la razón o mis experiencias al Dios Todopoderoso. Y aquí hay una verdad muy importante. Usted está cerca de Dios porque Dios lo ha designado. Esto es muy potente. Usted está en la presencia de Dios porque Dios lo ha designado. Porque simplemente un día usted reconoció de que Dios le ha creado, le ha formado y dijo, tengo que entrarme en la presencia de Dios a ver qué pasa. Y desde ese momento que usted doblegó su vida y su mente y su corazón ante la presencia de Dios, entonces Dios empezó a ministrar. O sea, el sujeto tiene la posibilidad de decidir sí o no, escuchar en su lógica, de decir sí o no. Y cuando la persona en su lógica da ese pasito de decir, sí, aquí hay un mensaje importante, desde ese momento en que se decide por ese mensaje, entonces Dios empieza a revelarle, a ministrarle, con todo el corazón y con toda su vida, empieza a disfrutar de la presencia de Dios. La verdad es un arma importante. La verdad no es la lógica, la verdad no son los sentimientos. Es que yo no siento, es que lógicamente yo no entiendo esto. No, la palabra de Dios transcurre en ese proceso, en esa transformación. Y cuando Dios ministra de una manera especial, el sujeto empieza a entender. Está en la verdad, Emelech. Ese es Emet. Es la verdad que Dios ministra a nuestras vidas y podemos entenderlo cuando los escritores en el Nuevo Testamento escriben aletheia, que es el término griego que significa conocer algo en su momento y que se pierde, porque en la ciencia los objetos son movibles, la materia se transforma, se cambia. Lo que es no puede ser más adelante. Como decía Heráclito, nadie se puede bañar en el mismo río dos veces. Porque cuando sale, él cambia y ya es otro. O el río ya ha dejado de ser. La idea es esta, la materia cambia. Para el griego eso es, y la Biblia nos lo dijo hace miles de años. La materia deja de ser, cambia, se transforma, no es fiable. Pero el cristiano, Emet, dice la palabra de Dios, el Emet hebreo,
o el aletheía, pero ya en la perspectiva cristiana, tiene que ver con ese proceso de confiar nosotros en que esa verdad es inmutable. Por eso nuestra verdad no cambia, porque es inmutable, permanece como es. Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, es inmutable. Eso no lo entiende el de afuera, ¿sí? Porque ellos quieren buscar la verdad y la siguen buscando, no la han encontrado, no la encontrarán nunca si no se acercan a Cristo Jesús. Por eso es esa arma, y quiero enfatizar esta arma. Tome esa arma de la verdad, viva como un hijo de Dios, viva como una persona comprometida ante la presencia de Dios, que su prioridad sea Dios, el reino de los cielos, que las demás cosas sean añadiduras, pero que la presencia de Dios sea sobreabundando en su vida. Tome esa herramienta de la verdad, no la verdad desde la perspectiva de los griegos, sino la verdad desde la perspectiva judeocristiana, la que establece Dios en nuestras vidas, que era, que es y que será, y viva siendo consecuente, porque la mejor manera de poder percibir usted que está viviendo en la verdad es siendo consecuente con esa verdad. Si usted no es consecuente con esa verdad, usted no anda en la verdad. Y el que no anda en la verdad anda en la mentira. Y el que anda en la mentira no es hijo de Dios. Y el que no es hijo de Dios, según Jesucristo, ya sabemos de quién es hijo. Y las consecuencias le vendrán acá en esta tierra, y más adelante las consecuencias por haber desperdiciado una verdad tan preciada que el Omnipotente y el Dios Todopoderoso trajo a nuestras vidas. Que el Dios Todopoderoso bendiga sus vidas, sus familias. Señor, bendice cada familia, bendice cada hogar, derrama unción y bendición. Que las familias puedan, Señor Jesús, llenarse de esa verdad. Entender, Señor amado, que lo de afuera es externo, es momentáneo, sirve para unos segundos y deja de ser, pero tu palabra, Señor, sirve para siempre. Estar en tu verdad, Señor, le produce tranquilidad a nuestros hijos. Estar en tu verdad, Señor, le produce tranquilidad a nuestro cónyuge. Estar en la verdad, Señor amado, Santo de Israel, le produce tranquilidad, Señor, a una comunidad. Porque aunque conocen que somos sujetos, que también podemos equivocarnos, pero que tenemos la capacidad de reconocer nuestros errores y de confrontarlos, porque así lo dice la verdad en la que hemos creído, que eres tú, oh Jesús de Nazaret. Yo soy la verdad, dice Jesús de Nazaret. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir
el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para su vida. Recuerde que usted debe meditar, practicar y divulgar la palabra que usted ha podido escuchar en el día de hoy. Si usted le ha gustado este video, por favor dele like y suscríbase a nuestro canal y comparta este canal con todas las personas que usted más pueda hacerlo, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios lo bendiga.